Buenos días, queridos estudiantes, ¿cómo están? Buenos días, Inge. Buenos días, Inge. ¿Cómo está? Inge, buenos días. Buenos días, Sí. buenos días. ¿El señor Ojeda se encuentra? Ingeniera, buenos días. ¿Me permite compartir? Sí, ya está habilitado. Recording in progress. Sí, gracias. Sí, ya está habilitado, ya puede empezar. Ah, cierto, en el chat ya les coloqué el registro de asistencia, por favor, para que coloque su apellido. ¿Ya se puede ver? Sí, Ya. Buenos días, compañeros. Buenos días, ingeniera. Mi tema de exposición, yo les voy a exponer acerca del modelado cinemático para robots móviles. Como agenda, tengo una breve introducción. Después tengo los tipos de modelados en cinemática móvil, un pequeño video, el modelado de uniciclo diferencial, un ejemplo y simulación en MATLAB. Y tengo las conclusiones y resultados. Entonces, como introducción, haciendo un recorderis de lo que ya hayamos visto, que es un modelo cinemático, nos dice que describe las relaciones geométricas presentes en un sistema. En particular, describe la relación entre las entradas de control y el comportamiento del sistema, dada la representación del mismo en el espacio de estados. Un modelo cinemático describe las velocidades del sistema y es presentado como un conjunto de ecuaciones diferenciales de primer orden. Eso es lo que nos dice la cinemática, el modelamiento cinemático. La parte dinámica nos dice que el modelo dinámico describe el movimiento de un sistema cuando está sujeto a fuerzas y o momentos. Este tipo de modelos incluye la física de movimientos, donde fuerzas, energía y masa, inercia y otros parámetros de velocidad son usados, pero los modelos dinámicos están descritos por ecuaciones diferenciales de segundo orden. Ahorita estamos viendo los modelos cinemáticos, pero cabe recalcar lo que trata un poco el modelo dinámico también para diseñar los robots móviles. Ahondando más un poco en el tema, la cinemática de robots móviles dice que existen diferentes tipos. Tenemos como cinemática interna, cinemática externa, cinemática directa y cinemática inversa, las restricciones de movimiento. Cada uno tiene sus características. Por ejemplo, la cinemática interna nos dice que explica la relación entre las variables internas del sistema, por ejemplo, la relación entre la rotación de las ruedas y el movimiento del rotor, a diferencia de la cinemática externa, que dice que nos describe la posición y orientación, pero referente a un sistema de coordenadas. En cambio, la cinemática directa y cinemática inversa, estas son utilizadas, la directa dice que en los estados del robot como una función de sus entradas, tales como las velocidades de las ruedas de orientación, de las mismas, entre otras. Y con la cinemática inversa uno puede diseñar exclusivamente estrategias de planificación y movimiento, las cuales significan que las entradas que excitan al robot, como pueden ser las velocidades, estas pueden ser calculadas para una secuencia deseada de estados del robot. En cambio, en esta cinemática inversa, nosotros podemos diseñar el robot para que actúe como nosotros queramos, dependiendo a unas entradas de excitación. Las restricciones de movimiento. Dice que estas aparecen cuando el sistema tiene menos variables de entrada que grados de libertad. Tenemos también las restricciones holonómicas, que dice que prohíbe ciertas posiciones al robot, mientras que las restricciones no holonómicas prohíben ciertas velocidades al robot.
Esto es algo que ya estamos recordando, como ya tenemos un poco claro esta parte. Les voy a mostrar un video, no dura mucho, acerca de los modelamientos y las características que presentan cada tipo de robot móvil, de cinemática móvil. No sé si se escucha. No se escucha nada. No se escucha. A ver. En la opción de compartir, ahí hay un casillero que hay que ponerle un visto para compartir con audio. A ver, información. Compartir con audio. Con el audio de la computadora. Ahí sí creo. Sí se ve, Inge. Ahora no vemos. A ver. Compartir básica. Con el audio de la computadora me dijo Inge. A ver. Sí, ya está, aquí ya me sale que usted está compartiendo el sonido de la computadora. Solo falta compartir la pantalla. Ya, ahí se puede ver. ¿Sí se escucha? No. No se escucha. ¿Se habla en español el señor? Sí, compartir sonido, ahí ya creo. Hola, en este vídeo vamos a ver extensiones. Sí, ahí sí. Perdón. Hola, en este vídeo vamos a ver extensiones del problema de resolución del problema cinemático directo para robots móviles, que partimos de que se conoce como es la resolución de un caso simple de vehículo diferencial. En concreto, vamos a identificar cuáles son los planteamientos de resolución, sin llegar a resolverlos, solamente el planteamiento, del problema cinemático directo simplificado para robots móviles que tienen 2, 3 o 4 ruedas. En el caso de 2, solamente veremos el caso de la bicicleta y no entraremos en el de vehículo diferencial, que ya se supone como conocido. Bien, en el caso de una bicicleta todos sabemos que en planta sería tener una rueda motriz trasera, una rueda direccional delantera. Tenemos como simplificación que no podemos tumbar la bicicleta, sino que vamos a tomar siempre un eje perpendicular. Entonces, la resolución se basa en conocer la localización, es decir, dónde está esta rueda, por ejemplo, tomándola como base, y cuál es el ángulo respecto al eje X, este ángulo de aquí, sabiendo también qué velocidad angular aplicamos a la rueda, pues cuando estamos pedaleando, qué velocidad damos aquí, y qué ángulo direccional damos en el manillar a la rueda delantera, pues poder encontrar dónde se situará la bicicleta pasado un cierto tiempo. Como parámetros cinemáticos sería conocer cuáles son los radios de las ruedas trasera, delantera y cuál es la distancia entre ambas ruedas. En el planteamiento, que digo que no vamos a resolver, se basa en la característica de que las líneas perpendiculares a las ruedas trasera y delantera coinciden en un centro de giro y el ángulo este de aquí va a variar según cuál sea, obviamente, este ángulo de manillar, y entonces hay una relación triangular siempre que se cumple, de forma que el vehículo va a estar siempre girando y dando la vuelta respecto a este centro de giro. Otro caso de extensión puede ser el del triciclo, cuya localización, bueno, el planteamiento es similar. Tenemos un plano XY con dos ruedas, en este caso traseras, y una frontal. Hay diferentes configuraciones de triciclo, pero vamos a considerar la del triciclo pues, de un niño pequeño que tiene, decía, dos traseras y una frontal. Tenemos que se define mediante una localización, se suele tomar el punto medio de las ruedas traseras como el origen para determinar la posición XY, y el ángulo gamma que sea respecto al eje X, que tiene la línea que une este punto medio con el centro de la rueda delantera.
Esto sería, por tanto, lo que partiríamos de conocimiento: cuál es la localización de este triciclo, cuál es la velocidad angular que aplicamos a la rueda frontal, es decir, cuánto está pedaleando el niño en la rueda delantera, y cuál es el ángulo direccional de la rueda frontal, cuánto está girando el manillar de esta rueda. Parámetros cinemáticos necesarios son las 3 radios de las ruedas, pueden ser similares o no, y las distancias que hay entre las 2 ruedas traseras y las 2, y el punto medio con la rueda frontal o delantera. Bien, igual que ocurría con el anterior de la bicicleta, la característica básica va a ser que la línea que une esta perpendicular de las 2 líneas y la perpendicular a la visión en el plano de la rueda delantera coinciden en un centro de giro, de forma que el vehículo, en concreto este punto, va a estar siempre girando, si mantenemos, por supuesto, constante esta orientación, va a estar siempre girando respecto a ese centro de giro. Otra extensión, yendo ya a vehículos con 4 ruedas, es la del coche de Ackermann. El planteamiento es similar, tenemos aquí en este caso solamente 4 ruedas, tenemos un punto medio, tenemos una orientación que viene dada por esto, tenemos los parámetros que serían, pues, obviamente, las distancias entre las situaciones, entre ejes y situaciones de ruedas, y los radios de las ruedas, y el planteamiento, pues básicamente se puede reducir, pues igual que en el fondo estábamos haciendo con el triciclo, que se reduce a la bicicleta, aquí el coche se reduce a lo que es el triciclo. Es decir, sería como si encontramos una rueda intermedia que nos diera configuración triciclo que hemos visto antes, donde coincida que la perpendicular a la rueda izquierda, a la rueda derecha y a esta nueva rueda virtual forman unas líneas que interseccionan con la línea que forman las 2 ruedas traseras en un mismo centro de giro. Es decir, un coche, si mantenemos fijo el volante y le damos al acelerador, pues obviamente hay un punto que va a estar dando vueltas respecto a este centro de giro. ¿Vale? Como curiosidad, que es importante resaltar, debemos dar cuenta que el ángulo que tiene la rueda izquierda y el ángulo que tiene la rueda derecha, para que sus perpendiculares coincidan en un mismo centro de giro, hace que cada rueda esté con una orientación diferente y no sea igual. Eso se resuelve mecánicamente en un coche, hoy en día de forma asistida, pero antiguamente mecánicamente, de forma que la orientación que tiene esta rueda y esta no es la misma para poder interseccionar aquí. Si fuera la misma, las ruedas estarían generalmente deslizando lateralmente y resbalando sobre el suelo. Bien, estos son los planteamientos de cómo se resolvería, no la resolución, como una extensión de lo que se puede tomar como punto de partida, que es la resolución del problema cinemático directo de un vehículo diferencial, y la resolución exacta de estos 3 casos pues se queda como ejercicio para la audiencia. Como conclusión es, pues, el modelo cinemático directo simplificado, con una serie de cuestiones como evitar problemas de deslizamiento, de rozamiento, baches, agujeros, etcétera, en un vehículo, es más o menos sencillo de plantear para vehículos tipo bicicleta, triciclo o el coche, que tiene una geometría que se denomina de Ackermann. Muchas gracias por la atención. Ya, como vimos en el video, son pequeñas técnicas para realizar el modelamiento de los diferentes tipos de robots móviles, como vimos el del direccionamiento de Ackermann, el triciclo y los uniciclos. Como vemos, depende mucho de la disposición que tengamos de ruedas para realizar el modelamiento, y como vimos, las características, las velocidades, la distancia entre las ruedas, el eje de rotación, entre otros. Ahora voy a explicar un tipo en particular, el modelamiento de un tipo en particular del robot diferencial uniciclo. Como podemos ver, este consta de 2 ruedas. Aquí las características, podemos ver aquí que parte primerito de un marco global de referencia denominado con la letra G. De ahí tenemos un marco local al robot. Esta referencia es dentro del robot, como podemos ver. Aquí está en el eje central entre las 2 ruedas. Esto es muy importante, ya que si nosotros disponemos de este punto de control desplazado, ya que no sea ahí en el centro de las ruedas, va a modificar un poco las trayectorias, y como ya vamos a ver,
Tenemos el ICR, que es el centro de curvatura instantáneo, como podemos ver aquí el punto. Tenemos la distancia del robot al centro de curvatura con la letra R, la posición del robot con la matriz XR, YR y el ángulo de dirección θR. Los parámetros que necesita el robot para modelar, como vemos, las velocidades lineales del robot, la velocidad lineal B, la velocidad de la rueda izquierda, la velocidad de la rueda derecha, lineal. Tenemos también la velocidad angular, que como vemos depende de la dirección que tiene el robot. Y tenemos la distancia entre las ruedas. Estos parámetros son básicamente necesarios para realizar el modelamiento de este pequeño robot, como hemos definido aquí. Ahora, una vez definido y con la nomenclatura, cada aspecto, cada característica, vamos a formar las ecuaciones. Como vemos, la velocidad lineal va a ser igual a la velocidad lineal de la rueda izquierda sobre la RT, que es el radio de curvatura, menos L sobre 2, y es igual a la rueda derecha, que es el radio de curvatura, solo que cambia más L sobre 2. De aquí podemos despejar y tenemos que la velocidad angular es la diferencia de las velocidades de las ruedas dividida para la longitud entre las ruedas. Y la RT, el radio de curvatura, al eje de curvatura es L sobre 2, la velocidad de la rueda derecha más la velocidad de la rueda izquierda, dividido para la velocidad de la rueda derecha menos la velocidad de la rueda izquierda. Entonces, una vez con estas ecuaciones, como vemos, la velocidad lineal es la velocidad angular por el eje de rotación. Se multiplican estas dos ecuaciones que hemos obtenido y como resultado tenemos que la velocidad lineal es la velocidad de la rueda derecha más la velocidad de la rueda izquierda dividido para 2. Entonces, conocido esta ecuación, tenemos que se trata de, considerando que es un robot diferencial, se independiza en cada rueda, como vemos, el radio por la velocidad angular de la rueda izquierda y la velocidad lineal de la rueda derecha es el radio por la velocidad angular de la rueda derecha. Entonces, definimos aquí las ecuaciones diferenciales de la cinemática interna, como ya mencionamos, de la cinemática externa en su forma matricial. Y aquí tenemos la cinemática externa discreta de Euler. Lo que nos dice Euler es la solución a estas ecuaciones diferenciales a través del método numérico de integración hacia adelante. Y aquí tenemos lista el modelo de este pequeño robot diferencial. Ahora vamos a pasar a un pequeño ejemplo para posteriormente realizar una simulación. Como vemos, aquí tenemos el robot que en su eje de coordenadas X y Y inicialmente se ha desplazado hasta este punto H de coordenadas X y, que tiene una velocidad lineal y una dirección con el ángulo φ. Como vemos, igualamos los puntos HX y es igual a X1, el HY también es igual a Y1. Como necesitamos conocer los parámetros de velocidad, entonces decimos que la derivada de la posición respecto al tiempo es la velocidad, y descomponemos el vector de velocidad lineal en sus componentes X y Y. Entonces tenemos que la derivada de la posición h de x es igual al módulo de la velocidad por el coseno de phi. Lo mismo con la velocidad respecto al eje Y, es el módulo
por el seno de phi. También conocemos que la derivada de la posición phi es igual a la velocidad angular. Entonces aquí tenemos las ecuaciones y en su forma matricial tenemos aquí el hx derivada, el hy derivada y la posición derivada. Como tenemos aquí la matriz jacobiana y los parámetros de velocidad lineal y velocidad angular. Entonces, con estos datos conocidos ya nosotros podemos modelar un paquete de software que nos permita animar este sistema, este pequeño sistema. Entonces hemos utilizado aquí el MATLAB para animar este sistema. Lo que necesitamos aquí es referenciar el tiempo, primero el tiempo de simulación. Vamos a darle una animación TF de 10 segundos, un tiempo de muestreo de 0.1, un vector, vamos a crear un vector de 0 hasta TF y un número de muestras, un vector también de dimensiones T para almacenar aquí el muestreo. Entonces tenemos aquí, como vimos ya de las ecuaciones, el x1, el y1 y el phi como condiciones iniciales. Aquí vamos a crear igual un vector de 0 de dimensión 1 por n más 1. Entonces aquí tenemos la posición inicial del x1 de los ejes de referencia sería 0 todo, y de ahí vamos al punto de control. Esto como les mencioné, que es importante, ya que si nosotros desplazamos el punto de control variará su trayectoria, pero en este caso, para el ejemplo, le hemos hecho justo en el punto medio de las distancias de las ruedas, entre las ruedas, en el eje de las ruedas. Entonces, una vez que ya definimos el punto de control, hx y hy, como vimos el punto h, entonces definimos la posición del robot. En x1 le igualamos a los ejes de coordenadas globales, que es el x y el y. Entonces pasamos al siguiente parámetro, que son las velocidades. La u es la velocidad lineal, que nos da en metros sobre segundo, que nosotros vamos a ingresar. La w también la velocidad angular en radios sobre segundo, que nosotros creamos aquí el vector para darle una velocidad lineal y angular. Aquí con estos datos pasamos al bucle de simulación, que es un bucle for, el cual nos va aquí a resolver la ecuación diferencial que tenemos de primer orden a través del método de Euler hacia adelante. Como vemos, las respuestas era phi de k más 1, quiere decir de un tiempo posterior. Tenemos que es el phi de k más wk por el tiempo que nosotros pusimos el ts. Lo mismo para el phi, para el x1 y para el y1, las ecuaciones de solución. De ahí tenemos el xp, el punto en sí donde va a estar nuestro robot, donde va a iniciar. Como le pusimos en coordenadas, le descompusimos al vector velocidad. Tenemos el módulo por el coseno de phi y por k más 1 que reemplazamos. Y ahí tenemos también el punto y p1, que es el módulo del vector por el seno del ángulo phi del argumento k más 1. Entonces aquí tenemos la posición del robot con respecto al punto de control, como le hicimos aquí para el ejemplo, que coincide el punto de control en el eje de las ruedas. No se va a desplazar. De aquí tenemos otro pequeño
otra pequeña parte que es la configuración de la escena. Para este ejemplo he consultado sobre cómo realizar las simulaciones en 3D virtualmente. O sea, nosotros creamos la escena, las etiquetas, todo aquí con estos parámetros configuramos la simulación en 3D, que vemos el color de fondo de la escena, el axis, el grid, el box y las etiquetas, el label. Aquí también vemos la orientación de la simulación, en qué dirección queremos que estén los ejes de coordenadas y las dimensiones. Después vamos a graficar el robot en la posición inicial, el scale que nos da las dimensiones del robot. Esto podemos modificar, y ahí tenemos el vector. También se ha creado dos pequeñas funciones, que es el móvil plot, y que nos permite graficar a cierta escala las posiciones que va adquiriendo el robot. Y aquí tenemos Perdón, disculpe que le interrumpo. ¿Puede poner un segundito atrás? Ya. Otra más atrás. Ya. La siguiente. Ya. Estos son los parámetros de la simulación virtual 3D, ya que vamos a ver el robot y vamos nosotros a dar los parámetros de velocidad lineal y angular para analizar la trayectoria, el comportamiento del sistema. Entonces, una vez con esos parámetros, vamos a dar la posición inicial del vector que vamos a graficar con estos datos. La otra pequeña función nos da, una función nos grafica las posiciones que va a marcar el robot, y la otra nos va a graficar por dónde ha pasado el robot, aquí en otro pequeño for. Este método también es del gráfico temporal, ya que va creando un vector de datos temporales, los borra y los vuelve a crear en este pequeño bucle. Los dos vectores, el H1 y el H2, con una cierta pausa. Entonces aquí las gráficas, también tenemos otra gráfica que nos va a indicar qué velocidad le hemos dado, y la velocidad angular y la velocidad lineal, un pequeño gráfico. Ahora voy a pasar a indicarles al MATLAB cómo resulta. Aquí tenemos las funciones que les describí para la simulación, las dos, que es el móvil plot y el móvil robot. Aquí tenemos el archivo del main, el que nos permite, el principal, el que les expliqué en las diapositivas, y las dos funciones. Entonces corremos play. Aquí vemos que le podemos dar nosotros una velocidad lineal en este caso, ¿qué pasaría si es que le damos solo la velocidad lineal, digamos de un 0.3 durante pongámosles unos 7 segundos? Nosotros corremos el programa y vemos ahí el robot. Pero solo le dejamos velocidad lineal. Sí. A ver, no le guardé. A ver. Es que no le puse 0 aquí. 0.0. Ahí está solo velocidad lineal. Pero por el por falta. Falta el por. Ahí para que sea solo velocidad lineal. Ajá. Entonces ahí sí. Entonces tendrá que solo moverse en línea recta durante 7 segundos. Y de ahí se detiene.
Qué largos esos 7 segundos. Ya le voy a reducir. Esta es la otra gráfica que les indiqué, que muestra que le dimos aquí la velocidad 0.3 metros sobre segundos, la velocidad angular que no le dimos en 0, y aquí está lo que se ha desplazado el sistema. Ahora le damos solo velocidad angular. Ya, ahora solo velocidad angular, también puede ser un 0.3 y aquí 0.0 por. Guardamos y simulamos. Lo que pasará es que aquí va a girar en su propio eje. Exacto. Como durante 7 segundos. Y ahora si le damos las dos para que... Ahí sí, cuando se combinan las dos se crea una curva. Por ejemplo, un 0.5 pongámosle ahí. 0.5 en la primera. En la lineal. 0.5 y el 0.3 en la otra. ¿Ya? Esto podemos poner positivo o negativo los dos para crear los diferentes movimientos. Podemos ponerle negativo también. Que va a ir en reversa. Ahí se va para el otro lado y crea una curva. Para el eje de las X negativos y en dirección antihoraria. Y los 7 segundos que le puso arriba no estarán multiplicándose por algo después, porque se le ve que son muchísimos más segundos. Sí, eso hay que calibrarle exactamente para que coincida con el tiempo real. Depende del vector que nosotros hayamos creado, el vector temporal. Aquí podemos ver igual la gráfica que dimos. 0,5. Bueno, ahí sí se ve 7 segundos. Entonces, esta es la pequeña simulación 3D que hemos realizado para el modelamiento cinemático del robot móvil uniciclo. Sí, está bien. Ya, entonces aquí tenemos, y como conclusiones, tenemos que utilizando el modelamiento teórico se puede simular gráficamente el comportamiento de robots móviles, como en el ejemplo basado para el robot móvil de tipo uniciclo. También tenemos que a través del modelado cinemático se puede obtener el comportamiento del sistema como respuestas a los parámetros de entrada. Nosotros ingresamos los parámetros de entrada, ya puede ser en un controlador de la velocidad angular y lineal, y ya podemos ver el comportamiento, como vemos aquí en las imágenes. Con los parámetros de 0,3 y 0,3 se crea cierta curva, y con los parámetros de velocidad lineal de 0,3 y menos 0,3 se creará otra curva, y las distintas configuraciones entre los dos parámetros de entrada. Esa ha sido mi exposición, ingeniera. Muchas gracias por su atención. ¿Alguien tiene alguna pregunta? No, bueno, gracias, señor Ojeda. Nos hizo recordar lo que hemos estudiado en el primer parcial y hemos completado con su bonita simulación. Bien, muchas gracias. Ya. Entonces nosotros nos encontrábamos ya en el último tema de la materia, que es localización y posicionamiento con mapas. Ya estábamos viendo lo que eran los mapas, para qué servían los mapas, ¿no es cierto?, dentro de lo que es la robótica, que nos servía para localizar el robot, para planear su movimiento, para evitar obstáculos también, para la navegación en sí del robot, que les decía que la palabra navegación era una palabra bastante estratégica dentro de la robótica móvil, lo que ya engloba muchísimas acciones que el robot debe completar para realizar la tarea. Y también el mapa sirve para el uso humano, por ejemplo, cuando el robot puede ir adquiriendo información de su entorno para construir un mapa que
donde el ser humano se le hace peligroso ingresar a esta zona. Puede ser una zona peligrosa ya en la vida real, en donde el robot puede básicamente realizar la tarea dentro de esa tarea peligrosa que debe realizar en esa zona, ¿sí? Entonces, tenemos varios tipos de mapas, como los geométricos, ¿no es cierto? Los globales, que sirven ya a la construcción de todo el entorno donde va a trabajar el robot, que son los más complicados de obtener estos mapas globales. Los mapas locales, que sirven solamente donde el robot va a estar en ese momento interactuando con su entorno, ¿no? Y construyendo en ese momento es un pedacito del mapa global y es el más fácil de construir debido a que el robot en ese momento está situado en la parte donde necesita moverse. Los topológicos, que están diseñados en forma de árboles y grafos, en donde los grafos pues constituyen una serie de secuencias de nodos padres y nodos hijos, en donde un nodo padre puede abrir una bifurcación de ramas, hacer una divergencia de ramas de varios nodos en donde el robot puede ir explorando todos los nodos. Claro que un grafo visto desde lo que se ve la inteligencia artificial, ¿no? Visto desde la inteligencia artificial, el árbol no se lo ve así, se lo ve como en realidad unas ramificaciones que van abriendo los nodos padre. Pero desde el punto de vista robótico, pues se constituye de esta forma como lo vemos ahí en la figura, en donde el robot pues puede ir tomando algo de inteligencia para definir qué camino va a tomar de acuerdo a tantas bifurcaciones que puede tener el árbol topológico. Tenemos también mapas tipo rejilla o celdas, ¿sí? Que están compuestos de varias celdas que pueden ser matrices simétricas o asimétricas, donde el robot puede medir la distancia que va caminando entre cada celda y así saber exactamente dónde está. Y este tipo de mapa es el que más se utiliza en todo ámbito, sobre todo en un entorno controlado, porque el robot básicamente ahí, con sus encoders incrementales sabe perfectamente su localización dentro del mapa rejilla, ¿sí? Porque obviamente tiene marcas que le ayudan a establecer que ya pasó una rejilla, 2 o 3, o en qué dirección está caminando, y de acuerdo al cálculo de sus distancias y sus velocidades, él sabe perfectamente, se puede localizar perfectamente dentro del mapa. Ese, como les digo, es el más fácil y el más utilizado en la robótica. También estábamos, esto estoy yendo rápido porque ya lo vimos en una clase anterior, les estoy recordando nomás ciertos criterios que ya vimos, ¿sí? Decíamos que para que el robot pueda tener autonomía dentro del entorno, necesita estar dotado de muchísimos sensores, ¿sí? Que le permitan a estos sensores localizarse dentro del mapa, como son sensores de distancia, sensores GPS, sensores, los odómetros, ¿no es cierto? Los láser, los radares. Estos sensores tienen algunas limitaciones que introducen al procesamiento de errores, como es el caso del sensor odométrico, que tiene error acumulativo. Entonces, cada vez que cambia de posición, ese error se va acumulando más y más y más, y al final el robot lo que puede hacer es no tener la certeza del punto exacto donde se encuentra dentro del mapa, sino que más bien debe corregir trayectorias a través de la ayuda de un sensor extra, como puede ser una cámara que esté situado en una esquina de la habitación, por ejemplo, ¿sí? Ahora, para la planificación y generación de trayectorias, se necesita de que el robot, aparte de que tenga muchos sensores, también analizar bien el entorno en el que va a trabajar, si es controlado o abierto, ¿sí? Y también saber qué es lo que se necesita que el robot realice, si lo va a dotar de inteligencia artificial o simplemente una planificación de una trayectoria simple podría ser ya la solución, en donde, como ya hemos visto a través de los parámetros de Navier-Hartenberg, podemos ya definir las ecuaciones que gobiernan el movimiento del robot, ¿sí? Ya hicimos, en el primer parcial hicimos un ejemplito de un robot que se mueve con una trayectoria ya definida en un espacio de un plano XY, en donde, bueno, la trayectoria no es que está muy bien definida, sino que
Por favor, un segundito. La trayectoria no es que está bien definida, sino que necesita moverse con cierto número de movimientos dentro del entorno. Y esos números de movimientos se definen a través de las ecuaciones de Navier-Hartenberg, que ya vimos en el primer parcial. Entonces, una tarea simple que el robot deba cumplir, puede hacerla a través en un entorno cerrado, pequeño, sencillo, a través de los parámetros de Navier-Hartenberg, que son solamente transformación de coordenadas, de sistemas de coordenadas móviles, ¿ya? Claro, ahora esto cambia totalmente si estamos hablando de una tarea que debe realizar ya en un entorno abierto, ¿sí? Y para eso ya hay muchísimas técnicas que las hemos visto ya con sus compañeros en sus exposiciones, y también técnicas de las que ya hemos hablado con anterioridad, como son algoritmos bioinspirados, inteligencia artificial, visión artificial, que le ayuda mucho al robot a localizarse en el mapa, ¿sí? Visión estereoscópica también, etcétera, etcétera. Los GPS también, y todos los medios que podamos guiarle al robot, ¿ya? Para realizar la planificación de la trayectoria, y finalmente, pues, consecuentemente a esto, y llegamos a la planificación de la tarea en sí, ¿ya? Les decía que la palabra navegación es un poquito especial de utilizarla en este tipo de sistemas, porque navegación significa ya tener que planificar una misión para el robot, la localización, la creación del mapa, la planificación de la tarea, esa es la misión, y la operación dentro de la trayectoria. Entonces sí engloban bastantes cosas lo que es la navegación del robot, ¿ya? Entonces, bueno, esto también ya vimos que es una trayectoria, es cuando el robot necesita ir de un punto de partida a un punto de llegada, pasar por varios puntos, donde el planificador necesita generarle una trayectoria segura, sin obstáculos, sin choques, ¿no es cierto? Y todo esto también depende de los sensores que tenga el robot para darle mayor autonomía, ¿ya? Esto también ya vimos los métodos clásicos de planificación de trayectorias, ¿no es cierto? También ya vimos esto que era cómo se debe comportar un planificador de trayectoria, ¿sí? Que debe estar constantemente consultando el estado de los sensores para corregir la posición. Ya, y creo que llegamos aquí, ¿no es cierto? Una de las clases anteriores. Ya, aquí. Entonces, el tema siguiente es el SLAM. ¿Qué es SLAM? Es una técnica que el robot móvil necesita para hacer localización y mapeo, ¿sí? Es una técnica un poquito complicada, porque el robot, aparte de que va construyendo su mapa, también va haciendo la localización dentro del mapa, ¿sí? Sus siglas dicen localización, bueno, en inglés simultaneous localization and mapping, ¿no es cierto? Localización y modelado simultáneos dentro de un mapa, ¿ya? Es una técnica usada por los robots y los vehículos autónomos para construir un mapa de un entorno desconocido en el que se encuentra. A la vez se estima su trayectoria al desplazarse dentro del entorno. Entonces, como les decía, debe realizar las dos acciones al mismo tiempo. Aparte de ir creando el entorno y construyendo su mapa, también saber en dónde se encuentra. Entonces, sí es una técnica que en estos momentos se encuentra en auge. Los investigadores de la robótica están diseñando nuevas estrategias SLAM para optimizar estos algoritmos, ¿sí? Y sobre todo los robots que han sido enviados a Marte, pues necesitan utilizar SLAM para saber en dónde se encuentran, y sobre todo no ir dos veces por el mismo camino, ¿no? Sino, como son robots exploradores, necesitan básicamente saber dónde se encuentran para no regresarse por el mismo camino tomando muestras redundantes, sino más bien explorar nuevos caminos. El SLAM dentro de MATLAB trata de conseguirlo a través de varias estrategias, ¿sí? ¿Qué dice MATLAB acerca del SLAM? Dice que es un método utilizado para vehículos autónomos
que les permite construir un mapa y localizar su vehículo en el mapa al mismo tiempo. ¿Cuáles son las personas que ya tienen que irse al laboratorio? Yo dije Catota. El señor Catota, ¿quién más? La Hiedra. El señor La Hiedra, ¿y quién más? ¿Solo los dos? Flores y Chávez también son. Pero ellos ni se han metido a la clase. Bueno, ya pueden retirarse para que vayan al laboratorio, no hay problema. Muchas gracias. Hasta luego. Ok, hasta luego. Ok. Entonces, que ya estaba aquí, ¿no? Entonces, ¿qué dice MATLAB de SLAM? Que son algoritmos que nos permiten o permiten al vehículo trazar un mapa de entorno desconocido. Utiliza la información del mapa para realizar tareas como la planificación de rutas y la evasión de obstáculos. Sobre todo evasión de obstáculos y la misión que tiene el robot. SLAM ha sido objeto de investigación técnica durante muchos años, como les mencioné antes, ¿sí? Pero con las grandes mejoras en la velocidad de procesamiento de la computadora y la disponibilidad de sensores de bajo costo como cámaras y telémetros láser, SLAM ahora se usa para aplicaciones prácticas en un número creciente de campos. Como les decía, SLAM es una técnica, es una metodología donde el robot el objetivo del SLAM es que el robot cree el mapa y sepa en qué parte del mapa se encuentra, ¿sí? Bajo SLAM hay ciertos criterios o ciertas otras técnicas que se trabajan con SLAM, ¿sí? Y que durante mucho tiempo estas técnicas han sido objeto de estudio de las personas que hacen PhDs, ¿no? Que optimizan estas técnicas para mejorar el resultado exacto de localización de los robots móviles, ¿ya? Hay algunos ejemplos de SLAM. Tenemos aquí un ejemplo. Considere un robot aspiradora doméstico que no trabaje con SLAM. Simplemente se deberá mover aleatoriamente dentro de una habitación y es posible que no pueda limpiar todas las superficies del piso. Y además de este enfoque se utiliza una potencia excesiva y lo que hace que la batería se agote más rápido, ¿sí? Entonces, por ejemplo, este robot aspirador está comparado con SLAM y sin SLAM. Sin SLAM tendría que hacer un barrido aleatorio del piso, ¿no es cierto? Puede que esto no sea lo más conveniente porque puede pasar varias veces por un mismo punto y puede ser que por otros puntos nunca pase, limpiando, ¿ya? Puede ser que también esté tomando más tiempo para realizar la tarea, más tiempo del que en realidad se necesite. No está realizando la tarea eficientemente. Sí, y eso se traduce a gasto de potencia, gasto de baterías, etc. ¿Ya? En cambio, ahora con SLAM, verán que no estamos hablando de inteligencia artificial todavía, sino solamente localización y mapeo, ¿sí? Claro, porque si yo digo a un robot aspiradora común, no le pongo SLAM, pero le pongo inteligencia artificial, también puedo solucionar este problema, ¿sí? Pero con la técnica de SLAM, entonces, el robot puede usar información como el número de revoluciones que tiene la rueda y los datos de las cámaras y otros sensores de imágenes que puede tener este robot para determinar la cantidad de movimientos que necesita realizar. Sí, esto se le llama localización. Entonces el robot sabe dónde está y por dónde no ha pasado y por dónde le falta pasar. Y así ahorra tiempo, ¿no es cierto? Va a ahorrar tiempo en realizar la tarea, porque ya no está pasando, qué sé yo, está programado para que funcione media hora limpiando el piso y puede ser que en esa media hora
pasó tantas veces por un punto y no pasó por otro punto que el resultado no es el correcto y encima gastó mucha energía, potencia y batería en 30 minutos. En cambio con Slam, como sabe por dónde pasó y por dónde debe pasar, puede ser que esa tarea la resuelva en la mitad del tiempo, podría ser, y obteniendo excelentes resultados. El robot también puede utilizar simultáneamente la cámara y otros sensores para crear un mapa de los obstáculos en su entorno y evitar limpiar la misma zona varias veces, ¿sí? Eso se le llama mapeo. Entonces, y sobre todo para no chocarse con objetos, ¿no? Porque pueden ser personas que estén transitando por el lugar, personas ancianas, que lo que el robot podría hacer, en vez de ayudar, más bien podría provocar un accidente, ¿no es cierto? Ya. Slam es útil en muchas otras aplicaciones, como navegar por una flota de robots móviles para organizar los estantes en un almacén, ¿sí? Ya este es el trabajo colaborativo que tienen los robots móviles dentro ya de la industria. Estacionar un robot móvil autónomo en un lugar vacío o entregar un paquete navegando con un dron en un entorno desconocido, ahora que estaba de moda en la entrega de paquetes a través de drones, ¿no es cierto? Y el dron necesita conocer el mapa de entorno para poder situarse bien. Bueno, esto lo podría hacer con el Google Maps o con las técnicas de mapeo que ya están en el Internet, ya de amplia gama. Ya no solamente es un robot móvil que necesita construir el mapa, sino que ya utiliza mapas geográficos, ¿no? Que ya están en la nube. MATLAB y Simulink proporcionan algoritmos, funciones y herramientas de análisis SLAM para desarrollar diversas aplicaciones. Puede implementar la localización y el mapeo simultáneos junto con otras tareas como la fusión de sensores, el seguimiento de objetos, la planificación de rutas y el seguimiento de rutas. ¿Ya? Es prácticamente toda la SLAM hace planeación del movimiento del robot móvil, ¿sí? Y como les decía antes, en esta pandemia el hombre tuvo tanta necesidad de crear cosas que le ayuden a su seguridad en la salud, ¿no? Que lo que se vio mucho es la implementación de drones que hacían entrega de paquetes, ¿sí? De una forma más segura, más confiable, en la cadena, sobre todo del transporte, asegurar que el producto llegue a las manos de la persona y encima más solucionar el problema de que la entrega de paquetes, que las personas no se muevan demasiado en la entrega de paquetes, ¿no? Porque el dron podía entregar los paquetes hasta en edificios bastante altos. Entonces, perdón. Entonces, la robótica ayuda mucho, ¿no? En nuestra vida diaria y ha sido una herramienta bastante tecnológica de ayuda en esta pandemia también. Claro, un equipo multidisciplinario pues puede encontrar mejores resultados cuando hace robótica, como en algún momento yo les dije, para hacer robótica tienen que las personas ser casi todólogos porque tienen que saber de muchas ciencias, porque es una ciencia híbrida, ¿sí? Que nace de la unión de muchísimas otras ciencias más, pero un equipo multidisciplinario pues puede alcanzar mejores resultados que una sola persona haciendo robótica, ¿ya? Y eso es lo que China nos ha enseñado durante estas últimas décadas, donde ha alcanzado excelentes resultados, no solamente con ingeniería inversa, sino trabajando con equipo multidisciplinario, ¿ya? SLAM busca resolver los problemas que plantea al colocar un robot móvil en un entorno y posición desconocidos y que él mismo sea capaz de construir incrementalmente un mapa consistente del entorno al tiempo que utiliza dicho mapa para determinar su posición y su localización, ¿ya? La solución para disponer de robots móviles verdaderamente autónomos ha sido objeto de estudio por parte de la comunidad científica durante los últimos 20 años. El ruido presente en los sistemas sensoriales, los inevitables errores y aproximaciones cometidas en los modelos empleados y la dificultad representativa de los entornos
A medida que estos aumentan en complejidad, hacen que la tarea a resolver sea muy ardua. Sí, pues los entornos son tan cambiantes que muchos robots no han podido alcanzar los objetivos reales que necesitan, ¿no? Desde el punto de vista conceptual, se impone la necesidad de razonar en el mundo confuso, en ocasiones dinámico y cambiante, aprendido mediante sensores que distan mucho de ser perfectos. Claro, siempre tenemos dispositivos de medición que van a introducir errores en la captura de los datos y van a provocar pues cambios en el comportamiento del robot. En estas condiciones se busca la manera de obtener y manipular datos acerca del entorno, extraer el conocimiento e integrar la información así obtenida del modo más conveniente. Otra complejidad del problema tiene que ver con el aspecto computacional de las soluciones planteadas al problema del SLAM. Sí, porque hemos hablado mucho de que el robot debe tener muchos sensores, debe tener encoders y cámaras y sensores de distancia, etcétera, para que pueda percibir bien su entorno. Pero no hemos hablado de los recursos del sistema, porque dotarle a un robot de muchísimos sensores que le va a sobrecargar el procesador de tanto dato que le va a dar este sensor, ¿sí? Y ahí también deberían hacer investigaciones sobre técnicas para lectura de datos, buffer y memoria volátil de los datos de los sensores, que se guarda y que se borra, y etcétera, etcétera, porque mientras más sensores le ponemos al robot, también el procesador se carga muchísimo de datos. Y saben que si tengo buffers que están almacenando estos datos, el procesador rápidamente se sobrecarga y ya no comienza a funcionar perfecto como funcionaba al inicio, ¿sí? Entonces, por eso les decía que hacer robótica es una tarea un poquito ardua, un poquito compleja, porque no es solo que al robot ya la solución es ponerle muchos sensores y se acabó el problema, ¿no? Hay muchísimos problemas como el procesador, sobrecarga de datos, almacenamiento, conexiones a la nube, conexiones con la plataforma, deslizamiento de ruedas, recálculo de posiciones, mapeo, localización. En realidad es una tarea bastante compleja, ¿sí? A ver, la complejidad del problema tiene que ver con un aspecto computacional de las soluciones planteadas al problema de SLAM. El modo en el que el robot perciba su entorno, la cantidad de información disponible, así como las técnicas empleadas en su procesamiento, interpretación y combinación determinarán los recursos computacionales necesarios para la construcción del mapa. Aquí los interrogantes tienen que ver con la idoneidad de los algoritmos utilizados y la posibilidad de obtener soluciones en tiempo real, ¿sí? Y aún más si estamos hablando de que el robot tiene que ser inteligente. O sea, encima de que le sobrecargamos al procesador de datos de los sensores, encima más le sobrecargamos al procesador con una red neuronal, por ejemplo, con redes neuronales, ¿sí? O con sistemas, qué sé yo, lógica difusa, que le permitan el cálculo de la posición exacta del motor o del cambio de la velocidad del motor, etcétera, etcétera. Entonces, aparte de que si le estamos colocando, por ejemplo, un sistema experto para que él decida, tenga poder de decisión, por ejemplo, en el caso de una bifurcación, para dónde irse. Entonces, todo eso hay que analizar súper bien antes de determinar el procesador, por ejemplo, ¿sí? Los sensores que se van a utilizar y el hardware en sí, que el software va a sobrecargar este hardware, ¿sí? Entonces, es una tarea que sí debe ser muy, muy bien analizada. No nomás era como antes lo hacíamos de una forma tan, digamos, tan escueta, tan ligera, en donde primero comprábamos el hardware y luego intentábamos implementar el algoritmo sobre el hardware. Eso estaba muy mal, el proceso así no se lo debía realizar. Sí, primero se analiza bien qué técnicas se van a implementar en software para ver qué tantos recursos del hardware necesito, ¿sí? Entonces, no vayan a caer en la tentación de primero comprar el hardware y luego ver cómo solucionan el problema, ¿sí? SLAM se encuentra siempre con la necesidad de trabajar con cantidades progresivamente crecientes de información contaminada por ruido, manipulada mediante modelos que son aproximaciones a la realidad. Las soluciones más exitosas hasta el momento están basadas en técnicas de probabilidad. ¿Ya? Aquí hay un ejemplo de un
diagrama de flujo de SLAM para un robot, ¿sí? Es un ejemplo. Dice, primero espera una instrucción y se queda esperando la instrucción hasta que recibe el start. Una vez que recibe el start, se activan los motores hacia adelante. Siempre el robot va a intentar explorar su entorno hacia adelante. Una vez que empiezan los sensores que tiene el robot a determinar si hay obstáculos o no, pregunta si es que detecta algo en el sensor delantero. Si es que no detecta nada hacia adelante, sigue hacia adelante, ¿no es cierto? Pero si ya detecta algo, empieza el giro. Giro a la derecha o giro a la izquierda, dependiendo de cómo quiere explorar su entorno, ¿no? Entonces, si estamos hablando de un laberinto, gira hacia una pared para seguir pared derecha o seguir pared izquierda, lo que sea, ¿ya? Hace un giro. Si es que vuelve a realizar la pregunta al sensor delantero, si detecta algo, entonces sigue girando hasta que haya girado 180 grados, ¿no es cierto? Que sería regresarse. Y si es que no detecta nada, entonces sigue hacia adelante, ¿ya? Luego pregunta otra vez si detecta algo el sensor delantero. Si es que no, sigue hacia adelante, ¿sí? Activa más sensores. Bueno, aquí dice 40 milisegundos, pero bueno, este es solamente un ejemplo, ¿sí? Y si no, pues sigue hacia adelante, ¿sí? Luego, y si no, entonces corrige su trayectoria. Era así, sí, sigue hacia adelante, y si no, corrige la trayectoria, ¿ya? Acelerando el motor correspondiente. Entonces aquí cambia la velocidad, si es que depende la longitud que le determina el sensor, aumenta o disminuye la velocidad de trayectoria, ¿ya? Bueno, este es un ejemplo sencillo de un SLAM, de un ejemplo de un robot SLAM, pero que se basa principalmente en la localización y la exploración, sobre todo la exploración del robot dentro del mapa. Todavía le falta aquí un montón de cosas, como son la construcción del mapa, que yo estimo que la construcción del mapa es una tarea complicada porque necesita conocer el robot cuando ya pasó por ese nodo y cuando abrir un nuevo nodo. Sí, eso es lo más complicado de la creación del mapa, porque, como les mencionaba en alguna clase anterior, tuve la oportunidad de trabajar con unos tesistas que lograron realizar, o lograron más bien dicho, el primer puesto en una competencia de robot laberinto, ¿sí? Pero claro, obviamente la técnica o la tesis que ellos realizaban era añadiendo la construcción del mapa, ¿ya? No era solamente la exploración del mapa y determinar el camino corto, el camino más rápido, ¿sí? Sino también la construcción del mapa, ¿ya? Y en esa tarea fue lo más complicado, les cuento, porque el robot, si tiene deslizamiento de ruedas con el piso, puede apreciar que necesita abrir un nodo extra y entonces va a crear un mapa erróneo, porque no está realmente construyendo el mapa real debido a que abrió más nodos o menos nodos de los que en realidad tenía que ir abriendo en el árbol, ¿sí? De acuerdo a que en cada esquina va girando, va abriendo un nodo padre y ese nodo padre, si encuentra bifurcación, va abriendo diferentes ramas, ¿sí? Pero eso fue lo más complicado de la tesis, debido a que debemos tener un robot perfecto, en otras palabras, un robot que no tenga deslizamiento de ruedas, que pueda variar la velocidad consistentemente, que pueda hacer giros perfectos de 90 grados, ¿sí? O giros perfectos del ángulo que uno necesite girar, ¿sí? Que no gire ni un grado más de lo que en realidad se necesita, ¿sí? Girar, así, etcétera. Es decir, un robot perfecto, para que así el mapa se construya también perfecto. Sí, eso fue lo más complicado de todo. Y ustedes saben que en la simulación todo es lindo, pero ya en la vida real ya el hardware se comporta diferente, ¿no? Por todas las cosas que pasan en el entorno. En términos generales, hay dos tipos de componentes tecnológicos que se utilizan para lograr SLAM. El primer tipo es el procesamiento de la señal del sensor
incluido el procesamiento frontal, que depende de gran medida de los sensores utilizados. El segundo tipo es de optimización del gráfico, incluido el procesamiento backend, que es independiente del sensor. Como les decía, en el SLAM hay varias técnicas, como por ejemplo el SLAM visual, que se le llama BSLAM, ¿sí? El BSLAM utiliza imágenes adquiridas de cámaras y otros tipos de sensores de imagen. Puede utilizar cámaras simples, como la angular, el ojo de pez, las esféricas, ¿sí? O cámaras de ojo compuesto con visión estereoscópica, cámaras múltiples, para que le den profundidad a la imagen, ¿no? Para saber el X y el Z, no solamente. Cuando usted utiliza una sola cámara puede tener el X y el Y de la imagen, pero cuando utiliza más de una cámara, haciendo visión estereoscópica, 2 o 3 cámaras, qué sé yo, ya le dan la información de la profundidad del mapa. ¿Ya? De la imagen en sí ya se puede trabajar con 3D. El BSLAM se implementa con cámaras que proporcionan gran volumen de información. Como les digo, todo esto puede ralentizar el sistema. Hay que tener en cuenta que la visión artificial siempre hace más lento el sistema, eso de ley. Entonces hay que tener buenos procesadores, o si no, definir técnicas que le ayuden a analizar qué información guardo y qué información desecho, para que la memoria no se llene rápido y el procesador no se sobrecargue. Se pueden utilizar para detectar puntos de referencia, ¿sí? Posiciones medidas previamente, como vimos en el ejemplo en una clase anterior, una cámara situada en un punto estratégico del mapa que le ayude a localizarse al robot. La detección de puntos de referencia también se puede combinar con la optimización basada en los gráficos, logrando flexibilidad en la implementación. Monocular significa que utiliza una sola cámara. Si hay un único sensor, y lo que le hace difícil medir la profundidad de la imagen, ¿no es cierto? Se puede esto resolver aumentando marcadores como tableros de ajedrez u otros objetos conocidos en la imagen para la localización, para ayudarle a que el robot pueda tener esa información extra que le falta, que es la profundidad. ¿Ya? Se pueden incluir también unidades de medición inercial, ¿no es cierto? Se pueden incluir también para aumentar el grado de, para aumentar la dimensión extra que le falta, ¿no? Un acelerómetro, un giroscopio. ¿Ya? La mayoría de aplicaciones con SLAM utilizan los LiDAR, ¿sí? Que significa Light Detection and Ranging, que ya vimos en alguna exposición de alguno de ustedes. La detección y el alcance de la luz es un método que utiliza principalmente un sensor láser o sensor de distancia, como vimos, ¿no? Era un sensor láser o de distancia láser. En comparación con las cámaras y otros sensores, los láseres son significativamente más precisos y se utilizan para aplicaciones con vehículos en movimiento en alta velocidad, vehículos autónomos y drones también. Los valores de salida de los sensores láser son generalmente datos en nubes de puntos en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. La nube de puntos del sensor láser proporciona mediciones de distancia de alta precisión y funcionan de manera muy eficaz para la construcción de mapas con SLAM. El movimiento se estima secuencialmente haciendo coincidir las nubes de los puntos. El movimiento calculado o distancia recorrida se utiliza para localizar el vehículo. Como les decía, también con LiDAR se puede utilizar otras técnicas para el cálculo del punto más cercano. No son técnicas, son algoritmos, ¿sí? Algoritmos para el cálculo del punto más cercano y algunos otros cálculos adicionales, como lo hicimos en la clase del histograma del campo vectorial, ¿no? Y también hicimos una aplicación en MATLAB sobre el evitador de obstáculos, donde lo que hicimos fue calcular la distancia que tiene el robot hacia el obstáculo o hacia una pared, medir esa distancia a través de cálculo geométrico y lo que hacer es girar al robot 180 grados o 90 grados para que siga otra trayectoria. Entonces esto es lo que hacen estos sensores, ¿no? Ayudar
a tener una buena apreciación de la distancia, con mayor exactitud que otros sensores. Las nubes de puntos no son tan detalladas como las imágenes en términos de densidad y no siempre proporcionan suficientes características para hacer coincidir la posición real con la posición que se desea, ¿no? Pero en realidad utilizar LIDAR siempre va a ser más exacto que otros sensores, por eso son los más utilizados en robótica. La coincidencia de nubes de puntos generalmente requiere una alta potencia de procesamiento, por lo que es necesario optimizar los procesos para mejorar la velocidad. Debido a estos desafíos, la localización para vehículos autónomos puede implicar la fusión de otros resultados de medición, como la odometría de las ruedas, el sistema global de navegación por satélite, o el GPS o el GNSS, sí, también datos de sensores inerciales. Las aplicaciones que se les puede dar son robots en almacén. Solo se utilizan mucho los sensores SLAM LIDAR en 2D. Hay la localización y mapeo con sensores LIDAR 2D y 3D. ¿Sí? Entonces los 2D se pueden utilizar para robots en almacén y los 3D se los puede utilizar ya en entornos más abiertos y en estacionamientos automatizados, en drones también. ¿Ya? Aquí hay unas gráficas que el MATLAB nos permite adquirir a través de el SLAM, pero con sensores LIDAR de 2D, es decir, creando mapas de entorno, sí, y también LIDAR en 3D, creando ya espacios, sí, espacios ya con las 3 dimensiones. Sobre todo cuando se está hablando de tareas que necesitan resolverse en el espacio, ¿sí? Como son los drones. Y aquí les voy a presentar un videíto. No sé si mejor el video lo dejo para la siguiente clase. Mejor sí, lo dejo para la siguiente clase el videíto. Ya, entonces, lo que necesita un robot para localizarse es obtener información del entorno, ¿sí? Cuando el entorno es demasiado amplio, debemos ayudarle al robot a que se localice, ¿sí? Entonces, ¿cómo le ayudamos? Colocando marcas que pueden ser códigos QR, códigos de barras, de acuerdo a los sensores que tenga el robot, ¿no? Si tiene una cámara, entonces básicamente puede hacer fácilmente la lectura de un código QR, un código de barras, o marcas especiales, ¿sí? Pero lo que constituye es colocarle marcas al entorno para que el robot sepa o se localice rápidamente, ¿sí? En este ejemplo vemos que este robot puede guiarse a través de las marcas, saber dónde está y a dónde va, ¿sí? Entonces en MATLAB podemos utilizar esta técnica y así el robot puede ir creando su entorno, ¿no es cierto? Puede saber dónde está y a dónde va, ¿sí? Puede ir y regresar al punto de partida sabiendo dónde está a través de estas marcas. Entonces, en la vida hay que darse modos de que el robot sepa dónde está y cumpla su misión. Y se puede usted dar modos con marcas especiales que usted coloque, ¿sí? Si es que tiene una cámara, puede hacer visión artificial y reconociendo señales, por ejemplo, triangulitos, hexágonos, qué sé yo, de algún color bastante llamativo para que el robot pueda procesar la imagen rápido y conocer en dónde se encuentra dentro del entorno. Entonces, este tipo de localización se lo hace cuando el entorno es bastante amplio. El robot debe recorrer bastante campo, ¿sí? Es decir, el mapa de entorno es muy amplio, muy abierto. Porque como sugerencia para cuando tiene usted un entorno cerrado, estructurado, cerrado y pequeño, es simplemente con un mapa tipo rejilla el robot ya conoce perfectamente su posición. Pero cuando el entorno es ya abierto, amplio, o puede ser cerrado pero muy, muy amplio, entonces hay que ayudarle al robot con este tipo de marcas, ¿no? Marcas que usted puede definirlas con códigos QR, códigos de barras, o simplemente códigos personalizados suyos, ¿sí?
de su autoría, no hay problema, para que ayudarle al robot a que sepa dónde está y a dónde va. ¿Sí? El gráfico final de la postura del robot se superpone a un plano del área de la oficina para mostrar la trayectoria real y las ubicaciones estimadas de los puntos de referencia. Si vuelve a reproducir las imágenes, verá que existe una buena correlación. Bueno, en el video podremos ver esto. Ya, entonces es un robot que navega dentro de un entorno amplio y va detectando las marcas, ¿sí? Las marcas que tienen que estar a la altura de la cámara del robot. Listo, eso es un poco de lo que significa SLAM y espero dejarles más que todo espero dejarles muchas dudas, aunque parezca chistoso, espero dejarles muchas dudas para que ustedes despierten esa motivación de la investigación, despierten ese deseo de investigar y de aprender más, aplicando cualquier técnica que usted quiera a un robot móvil, ¿sí? Porque eso es lo que está en este momento está en investigación, ¿no? Y todavía le falta mucho tiempo para desarrollarse técnicas para robots móviles que en verdad el robot pueda con precisión determinar la localización dentro de un mapa y con precisión cumplir con la ruta esperada, ¿sí? Corregir la ruta, etcétera, etcétera. Entonces es una tarea bastante amplia. Es más, les cuento que MATLAB en el MATLAB 2021 ha subido muchísimos ejemplos de localización de robots móviles, pero hasta el MATLAB 2018 no tenía este tipo de ejemplos. Es porque, como les digo, esta ciencia está en auge en este momento, encontrando o colocando mejores técnicas de localización y está en auge. Entonces, más que todo, como les decía, espero haber dejadles el bichito de la curiosidad, haberles dejado muchas dudas para que ustedes sigan investigando un poco de esto. ¿Ya? Entonces, bueno, la próxima semana les voy a también a pasar otro video que es una tesis de un robot móvil simulado en ROS, pero con redes neuronales. Esto es un poquito interesante para que ustedes ya con ese video podamos cerrar ya con broche de oro todo lo que es la localización, el mapeo y todo lo que tiene que ver con este capítulo, ¿sí? Que consiste ya en implementar todas las ecuaciones que hemos visto en el primer parcial, todas las ecuaciones de la cinemática, la dinámica, cinemática directa, cinemática inversa, dinámica directa, dinámica inversa, implementar todas esas ecuaciones dentro del modelo de simulación en el robot móvil, ¿sí? Y encima más dotarle al robot de inteligencia artificial a través de redes neuronales para que él sepa qué camino tomar, pueda tener poder de decisión, ¿no? Sepa qué camino tomar y sepa dónde está y a dónde va, ¿sí? Entonces, para la próxima semana les voy a ver si les tengo listo el videito. ¿Ok? ¿Tienen alguna pregunta? Recording stopped. Señora Simbaya me dice que ¿para cuándo quedó el deber del evitador de obstáculos? ¿No es cierto? Es para este sábado. Para este sábado 17, así quedamos. Ya les voy a habilitar el enlace que me he olvidado completamente, pero bueno, podría dejarles hasta el domingo 18. Es la aplicación del algoritmo que vimos, del histograma de campo vectorial de MATLAB, pero implementado. El programa que hicimos en el MATLAB, o sea, el que programamos de cero, desde el inicio, más bien dicho, el que hicimos ese programa que hicimos desde el inicio, implementado pero en un laberinto. Es para el domingo. Buenos días, Lynn. Disculpe, tal vez puede subir el link, por favor. Gracias.
Ok. ¿Cómo está? Buenos días, Inge. Buenos días. Una consultita. Lo que pasa es que en la anterior prueba algunas preguntas estaban, no sé, creo que mal, o no sé cómo usted le puso, pero era de la sección de los sensores importantes del robot. Una de ellos creo que decía que en qué unidades se miden los valores que arroja un giroscopio electrónico, y era grados sobre segundos, pero en las opciones no había ninguna similar. Y al rato de poner la respuesta, ninguna de las opciones en pareja le selecciona como mal. Entonces no sé cuál era la respuesta correcta de esa pregunta. Otra también era que la detección táctil no es la medición de, y se suponía que era de carga, una de las opciones que podría ser, porque en sí era la medición de tensión, ¿no? Repítame la última. La de la detección táctil no es la medición de en un punto. Tocaba completarle, entonces yo lo puse como carga y le selecciona como mal también. No sé cuál era la respuesta de esa pregunta. Ya. Mira, de la segunda no le ubico bien la pregunta, pero de la primera les puse, les puse opciones de grados por minuto, ¿no es cierto? Grados por minuto. Le puse metros por segundo, ¿no es cierto? Entonces el chiste es que usted pueda diferenciar entre las unidades de medida. ¿Ya? Entonces usted puede medir esa variable en grados por segundo, grados por minuto, grados por hora. Puede medirla fácilmente, no hay ningún inconveniente. Pero no puede medirla, por ejemplo, en metros por segundo, en kilómetros por hora. ¿Sí me entiende? O sea, esa ya es Sí, otra sí. unidad de medida. Ah, ya, listo. Listo. Ajá. Y otra, en cambio, esta de aquí también que la brújula analógica simples pueden distinguir, y no sabíamos a qué se refería, porque esa era una de las preguntas que yo realicé. Entonces, De la brújula. ajá, que decía que la brújula analógica simples pueden distinguir solo 8 direcciones que están representadas por unos respectivos niveles de voltaje. Entonces la única opción que había ahí es 8. Entonces puse 8 ahí, pero también salió como mal. No sé qué otra. No, pues la brújula puede distinguir el norte, el sur, el este, el oeste, el noreste, el sureste y el suroeste. A lo mejor el número 8 era la respuesta de... A lo mejor el número 8 era la respuesta de otra pregunta. Porque como les uní todas sus preguntas. Ya. Pero yo sí o sea, sí analicé bien que las opciones sí tengan que ver, o sea, con las respuestas. O sea, no le voy a dejar que el 8 entre dentro del contexto de la pregunta. Ah, claro, o sea, obviamente es que coincidían justo, ¿no? Entonces creo que por eso me confundí, porque obviamente las brújulas simples distinguen 8 direcciones, entonces, bueno, por ahí creo que fue la confusión. Ah, Ajá, creo que claro, por ese a lo lado mejor puede me ser confundí. porque puede ser que otra pregunta tenga la opción de seleccionar el número 8 y por ahí tal vez pueda ser que no le haya analizado bien, Claro, capaz pero hay que ver bien la pregunta porque yo no creo que haya dejado la opción de ingresar el 8 en vez de poner noreste, sureste, noroeste y eso. claro, eso le digo, más bien creo que solo fue una confusión de mi parte, que por lo que coincidían las respuestas, entonces tal vez por eso coloqué el número. Esto de la detección táctil, si no le ubico bien la pregunta, ya le voy a buscar ya, porque no recuerdo. Ya, Y también había unas que no estaban las preguntas, entonces nos marca como mal. No sé si eso también nos baja. No le entendí muy bien cómo me dice. Ya le comparto. Sí, puedo compartirle. Ajá. Aquí, o sea, no tenía ninguna pregunta o oración. Ay, eso. Nos marca como Qué raro.
esa y otra era en mi pregunta, porque yo hice esta parte de descriptores. Y aquí nos dice el descriptor de contorno que no se usa en una curva de series y transformaciones, y el único que encontré era códigos de cadena. O sea, no había otra opción en las que diga porque por aquí ya estaba usado aproximaciones poligonales y esa sí estaba bien. Y el otro era solo códigos de cadena, el que no usa series y transformaciones. O sea, la parte de aquí, códigos de cadena. Súbale un poquito su presentación. Solo había aproximaciones poligonales, códigos de cadena y descriptores de Fourier. Y estos Códigos de cadena mismo es. Estas series. Las aproximaciones y descriptores. Déjame ver la pregunta. A ver, la que no utiliza series y transformaciones, dice, ¿no es cierto? Ajá. Los códigos de cadena, déjeme ver que utilizan los códigos de cadena. Códigos de cadena. Solo son segmentos. Ni series ni transformaciones, ajá. Bájale un poquitito más. Sí, está bien. Esa ya le voy a corregir. Déjame tomarle un print screen. Póngale un ratito. Acá. No, en la pregunta. Exacto, déjeme ahí tomarle un print screen para corregirle ya. Ya. Ok. Eso más. Ya. Listo. Lo que pasa es que esto de hacerles las preguntas a ustedes se me ha hecho complicado porque hay unas buenas preguntas que han hecho. Entonces facilito copiarles así nomás. Pero hay unas preguntas que no tienen ni pies ni cabeza o que la respuesta es tan lógica que es, o sea, que definitivamente hay que cambiar un montón de cosas. Y por esa razón me ha tocado medio duro este trabajo. O si no, por ahí me hacían 5 preguntas y las respuestas eran las mismas. Entonces, al momento de yo unir para el emparejamiento, para construir una pregunta de emparejamiento, todo es lo mismo. O sea, todo me suena igual, porque las 5 preguntas donde en la una se escoge lo mismo, en la otra también se escoge lo mismo y así me ha tocado así. Entonces, depurar un poquito las preguntas que me envían, sí me ha tocado. Sobre todo para transformarles en preguntas de emparejamiento, porque de eso se trata, que de cada persona yo saque una pregunta, de cada exposición saque una pregunta. Ya, listo. Entonces, también era sobre, también tengo que corregir la otra pregunta que me dijo sobre, era los relés, ¿no? Que todavía no le corrijo, de una vez voy a escribirle aquí para corregir todo sobre los relés y los transistores. Entonces, como les digo, así copiarles exactamente tal cual ustedes me envían la pregunta al rato es que verán, cuando ustedes hacen una pregunta de opción múltiple con varias respuestas y otra pregunta de opción múltiple con varias respuestas y esas opciones son las mismas en en las preguntas, al rato de yo pasarlas en preguntas de emparejamiento, ahí es lo que se complica todo porque no puedo emparejar una cosa con varias cosas. Tengo que emparejar de ley esa pregunta con una, otra pregunta con otra, sí. Pero las opciones no pueden repetirse demasiado. No sé si me hago entender. Entonces, por eso es que hay que
tengo que depurar bastantísimo. ¿Ya? Listo. Entonces, ya, eso sería todo. Ya les voy a corregir las preguntas. Ya, muchas gracias. Ok. Y como les digo, sí hay algunas preguntas buenas, interesantes, chéveres, bonitas que han construido, pero hay otras que sí me ha tocado trabajarlas bastante porque son confusas entre opciones. O sea, entre una pregunta y otra también se puede confundir. Entonces, bueno, por ese lado ya les voy a corregir esto, ¿sí? Y para el examen, pues ya tienen ustedes el banco de preguntas de las pruebas para que tengan para el examen sacar buena nota. ¿Ya? Eso sería todo. Quiero, por favor, que se queden el señor Lechón, el señor Inca, el señor Morales y el señor Flores. Estarán ellos aquí ahorita, que se queden un ratito. Sí. Sí, ¿qué? Ya quédense, por favor, un ratito, ¿ya? Quédense, por favor, un ratito y el resto ya nos podemos despedir porque solamente quiero organizarme con las 4 personas que nombre para organizarme para unas tutorías de las tesis. Y con el resto ya me despido, que tengan buen día. Sí, hasta mañana. Hasta mañana. Buen día. Buen día, hasta mañana. Buenos días, disculpe, ¿podría enviar el formulario de asistencia, por favor? Ok. Gracias.